Buenos días, hermanos. Ahora vamos a dar comienzo al capítulo 4 de Lucas, leyendo el versículo 1. Nosotros vemos aquí ya vimos el ungimiento de Jesús para el ministerio. Ahora vamos a ver la preparación de Jesús para su ministerio. Y esa preparación pues lleva un ayuno prolongado de 40 días, ¿verdad? Y luego la prueba de su entereza, de su carácter, de su fidelidad, ¿verdad?, ante esta problemática que le presenta el diablo para hacerlo caer, ¿verdad? Para decir, no eres el bueno, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos, en primer lugar dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado al desierto. La primera preparación que Jesús tuvo fue de estar lleno del Espíritu. Alguien que está lleno del Espíritu es fuerte y puede resistir muchas cosas, ¿verdad? Es fuerte. Fue lo primero. Y luego volvió del Jordán. O sea que venía de tener su experiencia con Dios, en que había sido reconocido con Dios. Entonces venía, vamos a decir, lleno de Dios. No nada más con el Espíritu en sí, sino lleno de la gracia de Dios y de la complacencia de Dios. Y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, ya es conducido, ya Él se deja manejar por el Espíritu Santo. Entonces esto también es muy importante. Y es llevado al desierto. Y fíjense, nosotros podemos pensar, al ir al desierto es estar solo, y nosotros sabemos que las personas solas somos más susceptibles, ¿verdad?, de influencias que cuando estamos acompañados o sostenidos con otros. Por eso es tan importante estar los hermanos apoyados unos por otros, ¿verdad? Pero aquí la ventaja de Jesús es que tenía el Espíritu, ¿verdad? Pero era parte de la prueba que estuviera solo. Y también... ¿Estaba sola cuando fue tentada? Sí, estaba sola, ¿verdad? Es algo que el enemigo aprovecha para hacernos caer, ¿verdad? Ahora, pensemos solo en el desierto, estaba apartado del mundo. Pero también nos dice que tuvo un ayuno, ahorita lo vamos a leer, de 40 días. Entonces, estaba haciendo caso omiso de su alrededor social y estaba haciendo caso omiso de su propio cuerpo, al no atender las necesidades de su cuerpo. A veces no pensamos en eso, ¿verdad? En todas esas peculiaridades que Jesús tenía en el momento de ir al desierto. Muy bien. Y luego sigue diciendo, por 40 días... Bueno, fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, o sea, estuvo 40 días en el desierto y era tentado por el diablo, ¿verdad? Que trataba el diablo de influir en él. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Sí, hermana Irina, hay que hacer notar en el versículo 1 que Jesús no fue precisamente voluntariamente al desierto, sí, fue llevado por el Espíritu. Sí. No le preguntaron, ¿quieres ir? Sí. Lo llevaron. Sí. Aquí es donde vemos que ya Jesús está en pleno ministerio, bueno, preparándose para el ministerio, pero ya en las manos de Dios. Ya eso no es un hombre que se mueve y se maneja según su voluntad, sino siguiendo los lineamientos de Dios. Por eso ya había sido ungido para algo.
¿verdad? Para un ministerio determinado. Y entonces hay aquí una característica, no comió nada en esos días y después de los 40 días tuvo hambre. Y aquí es donde Satanás siente que tiene un elemento para usar contra Jesús, una necesidad de Jesús que no había sentido, que no le había hecho caso, que no le había molestado en todos esos 40 días en que trató de ser tentado. Entonces tuvo hambre. Dice, y entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Aquí nosotros pues nada más vemos que el diablo está tratando de que Jesús se muestre como hijo de Dios, pero hay algo oculto que a veces no vemos, y es, Dios no se ha preocupado por ti, que tienes hambre después de 40 días. No puedes esperar de Dios. Entonces empieza a trabajar por ti mismo. Convierte las piedras en pan. No es nada más si eres hijo de Dios porque tienes poder. No. Desentiéndete de Dios y obra por ti mismo con el poder que tú tienes. Cuando Satanás nos quiere tentar, esto es lo primero, que desconozcamos la autoridad que tiene Dios sobre nosotros y actuemos por nuestra propia cuenta. ¿Por qué? Porque no necesitamos a Dios. Vamos a hacer nosotros por nosotros mismos, nuestra propia fuerza. Eso es a lo que el diablo está tentando a Jesús. Desconoce a Dios. Dios no se preocupa por ti, tú solo obra por tu cuenta, ¿verdad? Ese es el principal peligro, aparte de demostrar, como es la parte engañosa, que eres hijo de Dios, ¿verdad? Y Jesús le responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y aquí nosotros nos damos cuenta qué parte de la Escritura usa Jesús. Usa el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es un libro muy empleado por Jesús, sobre todo en esta parte. Lo vamos a ver una y otra vez usado por Jesús. Recordemos que Deuteronomio es la ley, la segunda ley. Deuteros quiere decir dos o por segunda vez, y nomos ley. Por segunda vez les da Moisés la ley al pueblo, y es una ley ya muy especificada, muy estricta, con la que van a entrar a la tierra prometida. Entonces es, vamos a decir, la ley pura de Dios para el pueblo de Israel, y con esa palabra se defiende Jesús. Entonces no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice Mateo. Seguimos con el versículo 5. Entonces tenemos aquí la segunda intentona de Satanás para que Jesús caiga, ¿verdad? Y curioso, aquí Lucas lo pone en segundo lugar y Mateo lo pone en tercero, ¿verdad? Pero aquí Lucas lo pone en segundo lugar. Y dice que lo llevó a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Hagan de cuenta como un caleidoscopio, que lo movemos y vemos muchas figuras diferentes, ¿verdad? Así, una cosa parecida como nos pasan a veces en la tele, episodios diferentes de un tema que nos quieren mostrar. Así le pasó el Satanás a Jesús. Todos los reinos que hasta ese momento había, y dice, todos estos reinos son míos, y yo te los daré. Y le pone una condición: si tú
postrado mi adorar, porque a mí han sido entregados. Y aquí hay una cosa que nosotros observamos mucho en la Escritura, que Satanás usa verdades a medias, y las verdades a medias pues son muy parecidas a las mentiras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí es cierto que él fue lanzado del cielo y se convirtió en príncipe de este mundo. Toda la Escritura habla de él como el príncipe de este mundo, pero no le pertenecen los reinos de la tierra, porque toda la tierra pertenece al Señor y él no puede dar lo que no es suyo. Y ahí está la verdad a medias. Aunque es el príncipe de este mundo, o sea, su principado está sobre nosotros, sobre nuestras conciencias, sobre nuestras voluntades, pero no sobre la tierra en sí. Entonces, por eso es una verdad a medias, ¿verdad? Y la condición que le pone para entregarle todos los reinos que según él le pertenecen es que se postre y lo adore, ¿verdad? ¿Qué está pidiendo? Pues que desconozca a Dios, y lo reconozca a él como autoridad. Entonces sería dependiente de Jesús, de Satanás, ¿verdad? Y Jesús vuelve a responderle, ¿verdad? También con palabra del libro de Deuteronomio. Le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, no puedes servir no hay otro Señor delante de quien te debes postrar ni adorar más que ante Dios, ¿verdad? Muy bien, seguimos adelante con el versículo 9. Entonces aquí vemos la tercera vez que Satanás intenta hacer caer a Jesús, ¿verdad? Le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. De alguna manera estaba tratando de que Jesús demostrara su divinidad, siendo salvaguardado por Dios en algo que cualquier mortal podía morir, ¿verdad? Entonces esa es la intención. Pero lo que aquí no se ve, la palabra que Satanás usa es verdadera, porque Dios está al cuidado de sus hijos. Pero en los casos de peligro, cuando estamos en necesidad, en un momento difícil, Dios nos cuida y nos saca adelante de una manera que no alcanzamos a comprender. Yo ya en esta clase les he narrado la vez que estuve parada delante de un anuncio de Alto y estaba de mal humor, estaba enojada porque no venían por mí. Y entonces me moví de ahí, estaba en frente de la Plaza Zaragoza, me moví hacia la puerta del círculo y me puse ahí a esperar que me recogieran. Y cuando se paran enfrente el carro con mi esposo para recogerme, yo también todavía malhumorada me subo y entonces le digo: me tuve que venir acá porque me cansé de esperar. ¿Dónde estabas?, me dijo. Y le dije: ahí en la señal de alto. Y dice: fíjate, estaba un camión arriba de la señal de alto que se había subido a la banqueta. Dios tiene maneras maravillosas de protegernos y sacarnos del peligro.
y ni cuenta nos damos. Y lo peor de todo es que hasta estamos de mal humor, como les confieso yo que estaba, ¿verdad? Así nos pasa muchas veces. Juan Wesley dice que de mala gana fue a la reunión en Aldersgate, ¿verdad? De mala gana, y ahí fue donde recibió la salvación. Así somos los humanos, pero Dios tiene misericordia de nosotros y nos cuida en los momentos de peligro. Esto es muy importante. Y aquí Satanás quería que provocara el peligro para probar. O sea, por eso Jesús le dice, la respuesta de Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. Porque eso era tratar de tentar a Dios a ver si, ¿verdad? No era porque tuviera necesidad, sino porque estaba tentando a Dios como para probar a Dios. Entonces Jesús, muy apropiadamente, le contesta con esas palabras, ¿verdad? No tentarás. Sí. Ah, perdón. Yo tengo una duda. ¿Por Sí. qué en todos los casos Jesús se dejaba llevar? ¿Cómo? ¿Por qué Jesús se dejaba llevar por el diablo? Ah, no, es de alguna manera es una cuestión casi, ¿qué podríamos decir? No es tanto física, sino quizá ustedes han oído la expresión de salir del cuerpo, ¿verdad? Esa es una experiencia que mucha gente ha sufrido, que sale sobre todo en casos de posible muerte o muerte momentánea, o algunas personas que tienen la habilidad de salir de su cuerpo. Hay personas que la tienen, ¿verdad? Pero muchas que están en peligro de muerte se llama desprendimiento. Salen de su cuerpo y pueden ver muchos otros lugares y verse a sí mismas ahí donde su cuerpo está, ¿verdad? Eso sucede mucho en los enfermos, ¿verdad? Que pasan la crisis de la muerte, que se les para el corazón, determinados momentos en que la conciencia física se pierde, pero el espiritual está, y ellos tienen y lo pueden recordar después cuando vuelve su espíritu al cuerpo, ¿verdad? Entonces puede haber sido algo parecido, hermana, que salía del cuerpo y era llevado, ¿verdad? Por eso, ¿cómo podemos ver todos los reinos de la tierra? Es una cosa que no es posible. En un momento le mostró, o cómo en un momento puede estar en el pináculo del templo. Esa podría ser una explicación que podría ayudarnos a entenderlo, ¿verdad? Ahora, Jesús, si ustedes se fijan, Jesús no quería que de ninguna manera se pudiera interpretar su acción como que hacía lo que el diablo le decía. Por eso ni convirtió las piedras en pan, ni se lanzó, ni aceptó arrodillarse delante del diablo, ni tampoco aceptó lanzarse delante del pináculo del templo. No lo aceptó. ¿Por qué? Porque no iba a aceptar nada que el diablo le dijera. Y eso es lo que nosotros tenemos también que tener presente, ¿verdad? De que ser refractarios a esas órdenes, a esas insinuaciones que el malo nos puede hacer para actuar, ¿verdad? Eso fue muy importante en Jesús, no obedecer nada de lo que el diablo le pedía, ¿verdad? Sí. Aunque Pablo también afirma, bueno, aunque no afirma que es él, pero la mayoría de los comentaristas están de acuerdo en que es Pablo el que está hablando de sí mismo, cuando habla de que conozco a un hombre, ¿verdad? Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, fue llevado hasta el tercer cielo, ¿verdad? También pienso yo que pudo haber sido aquí no tanto un desprendimiento, sino como una especie de visión. Yo creo que a todos nos ha pasado ese tipo de tentación, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo, que estoy en un momento de depresión, vamos a decir, y veo un puente y pienso subirme y arrojarme de ese puente,
O sea, no estoy arriba del puente, estoy acá abajo, pero ya estoy en mi mente o maquinando o en una visión viéndome, arrojándome del puente, ¿verdad? Yo creo que probablemente pudo haber sido también esa otra opción, ¿verdad? De que no estaba Jesús en el pináculo, dice que le llevó, pero pudo haber sido en una visión o en un pensamiento, ¿verdad? Que el enemigo estaba tentándole de esa manera, ¿verdad? Digo, pudo haber sido también, la realidad la Biblia no nos dice de qué manera exacta le llevó. Pero ahí dice en el 4:1, y fue llevado por el Espíritu. O sea que él en realidad Sí. fue el Espíritu el que fue, no él. Sí, pero aquí estamos hablando de las tentaciones. O sea, me refiero a las tentaciones. No, por lo que vio, por lo que dice que Sí, vio sí. en otras dimensiones. O sea, en el desierto sí estaba, ahí sí era físicamente estaba él, pero en lo otro pudo haber sido algún tipo de tentación, mal pensamiento, ¿verdad? Algo así. Y si nosotros observamos estas tentaciones, nos damos cuenta que Satanás lo tentó en todo lo que a el hombre es susceptible. Primero físicamente, el hambre. Luego lo que es nuestro ego, el poder. Y luego lo espiritual, la dependencia de Dios. ¿Verdad? Adórame a mí, no a Dios. ¿Verdad? O sea, en lo espiritual. Lo tentó en todos los aspectos, ¿verdad? A Jesús. En todos los aspectos que podemos decir susceptibles. Y entonces termina diciendo este pasaje que cuando el diablo hubo acabado toda tentación, porque en esas 3 tentaciones se resume toda la tentación que pueda tener el hombre, ¿verdad? Entonces se apartó de él por un tiempo, porque ya sabemos que al final de su ministerio vuelve a atizarle buscando la muerte de Jesús, ¿verdad? Por un tiempo le dejó. Quería hacer yo otro comentario ahorita. Bueno. Es la tipología que utiliza Juan, ¿verdad? Sí. Son aquí en 2:16 que dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, Sí. no provienen de Dios, sino del mundo. Y es lo mismo que usa el Nuevo Testamento cuando nos dice que resistamos al diablo y él huirá de nosotros. A veces dice que nos alejemos, ¿verdad? Pero aquí Jesús lo resistió. Entonces, no le des lugar a que actúe en ti y se irá, ¿verdad? Es una recomendación muy sabia y que Jesús nos pone el ejemplo. Muy bien, vamos a seguir con el versículo 14. Nosotros vemos que Jesús empieza su ministerio en donde conoce, en el lugar de donde es, en Galilea, no precisamente en Nazaret, sino en Galilea, y empieza a predicar en todos los lugares de Galilea. Y fíjense cómo dice, volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. O sea, todo, ¿alrededor de qué? Pues alrededor de la región, ¿verdad? Pero de alguna manera alrededor de Nazaret. A Nazaret no había ido, ¿verdad? Pero todo alrededor, en todo Galilea se difundió su fama, ¿verdad? Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos, o sea, reconocido de que había poder en él. Entonces, con este conocimiento de la gente, con esta fama, con esta aceptación de parte del pueblo, entonces vino a Nazaret, donde se había criado, ¿verdad? Donde había nacido y había crecido. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Quiere decir que mientras fue habitante de Nazaret, siempre fue su costumbre asistir a la sinagoga. Ahora recordemos una cosa muy importante.
Hay una diferencia muy grande entre ir a la sinagoga e ir al templo. Recordemos que el pueblo de Israel tiene un solo templo. Era pecado tratar de tener más de uno, solo uno, porque ahí se adoraba y ahí estaba la presencia del Señor. Entonces, ¿por qué de las sinagogas? Porque las sinagogas eran las escuelas, eran los lugares de enseñanza y eran los lugares de oración, ¿verdad? Entonces, en todo lugar donde hubiera más, cuando menos 10 familias, había una sinagoga, un lugar donde se leía y se explicaba la palabra de Dios y se oraba, ¿verdad? Entonces, fue a la sinagoga según era su costumbre, y aquí tenemos también una enseñanza. Debe ser costumbre nuestra venir al templo, no cuando quiero, no cuando tengo necesidad, no cuando, ay, el día está bien bonito, ¿verdad? Para salir y pasear el domingo, ir al... No, sea nuestra costumbre todos los días del Señor venir al templo, ¿verdad? Venir, estar presentes delante del Señor, como lo hizo Jesús, según era su costumbre, ¿verdad? Y se levantó a leer. Ahora, la lectura en las sinagogas, hasta la fecha, tiene un orden, tiene una manera de hacerse. Si hay alguien del sacerdocio ahí, primero el que es de la familia de Aarón lee. Y si hay un levita, sigue un levita. Y luego siguen 5 lectores del pueblo de Israel, pero que sean miembros de la sinagoga. Si nosotros nos fijamos en el ministerio de Pablo, Pablo se mantenía quieto y al último lo invitaban si tenía una palabra que darles. O sea, el que no es judío de esa sinagoga, que no pertenece a esa sinagoga, puede predicar, puede explicar, puede enseñar, pero no puede leer. Nada más los miembros de la sinagoga leen en su sinagoga. Entonces se levantó a leer porque era un miembro de la sinagoga de Nazaret. En todos los demás predicó, pero ahí leyó, ¿verdad? Y leyó, dice que el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. O sea, que el pasaje que tocaba en esa ocasión, lo buscó, lo encontró y lo empezó a leer. Vamos a seguir con la lectura de nuestro texto. Entonces él tomó el rollo, ¿verdad? El libro de la lectura. Recordemos que en las sinagogas todavía hasta la fecha se usan rollos, eran los libros antiguos, y entonces abrirlo es desenrollarlo hasta encontrar el pasaje que toca o que se está buscando, ¿verdad? ¿Y qué decía ese pasaje? Dice que era del profeta Isaías, ¿verdad? Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ya sabemos que el Espíritu de Dios había venido sobre Jesús y había sido ungido para empezar su ministerio. ¿Y cuál era su ministerio? Lo primero que dice aquí: dar buenas nuevas a los pobres, ¿verdad? Entonces Jesús de alguna manera estaba describiendo, según lo había escrito Isaías casi 800 años antes, cuál iba a ser su ministerio, que se estaba cumpliendo en él en ese momento, ¿verdad? ¿Y qué más es su ministerio, aparte de las buenas nuevas a los pobres? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Fíjense que aquí, por ejemplo, cuando habla de las buenas nuevas a los pobres, pues de los que no tienen voz, de los que nadie se ocupa, de los que no vemos, pasan a nuestro lado y son tan insignificantes que ni atención ponemos, no los vemos, ¿verdad? Vemos a la gente y qué interesante, que bien vestida va, o qué moderno. Vemos otras cosas, pero a los pobres no los vemos. Pero también es extensivo, como habla en otro evangelio, a los pobres en espíritu, o sea, a los que sienten necesidad de Dios, que sienten pobreza de ellos y tienen que recurrir a Dios para enriquecerse. ¿Verdad? Esos son otro tipo de pobres, no pobres económicamente, sino que tienen necesidad de Dios. Nosotros a veces no entendemos eso de la pobreza en el espíritu. No es que no tengan nada de Dios, no. Es que sienten necesidad de Dios, me falta. Por eso es pobreza. Dicen que los más pobres del mundo son los ricos económicamente, porque nunca se sacian, nunca se sienten satisfechos, siempre tienen necesidad de más riqueza. Pobre rico, hay una expresión que dice, pobre rico, porque nunca llena, ¿verdad? Entonces no es pobre el que no tiene nada en su mano de dinero, es pobre el que siempre necesita más. Pero Jesús, pensando o viendo la necesidad del pobre económicamente, que nadie se preocupa por él, él vino a ellos y vino al que necesitaba de Dios. Y luego sigue diciendo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que tienen sufrimiento, que tienen dolor, que tienen desesperanza, que no encuentran la salida en sus situaciones emocionales y morales, ¿verdad? A esos vino Jesús también. Y también vino a pregonar libertad a los cautivos. ¿Por qué? Porque en las idas y venidas de gobiernos siempre hay cautivos. A veces nosotros conocemos muy bien el término de presos políticos. ¿Qué hizo ese preso? ¿Qué crimen tiene? Haberse opuesto al gobierno en vigor en el momento. Y por haberse opuesto o haber hablado o escrito contra él, está preso. ¿Tiene un delito? Pues ese es su delito. Hacerle ver lo que él ve mal, ¿verdad? Entonces, esos son los cautivos a los que vino a libertar Jesús, ¿verdad? A dar vista a los ciegos. Y aquí en esta parte podemos pensar no solamente en los ciegos físicamente, sino en los ciegos espirituales, a los que están en tinieblas, que no ven la luz del Señor, ¿verdad? Entonces hay ciegos físicos y ciegos espirituales. A ambos vino el Señor a preocuparse por ellos, ¿verdad? A poner en libertad a los oprimidos. Nosotros sabemos que el oprimido no nomás es el del gobierno, siempre nos sentimos muy oprimidos por el gobierno, por los impuestos, simplemente, ¿verdad? Pues no nada más la gente normalita oprimida por el gobierno con los impuestos es oprimido. Es oprimido el que tiene un jefe negrero, que lo hace trabajar más horas de las debidas, que no considera el valor de su trabajo y le paga menos. Ese es un oprimido, ¿verdad? Todo aquel que no es tratado con justicia es un oprimido. A esos vino Jesús, ¿verdad? Hay oprimidos por el trabajo, oprimidos en la familia, también los hay. Hay oprimidos en el del gobierno, de las políticas, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros sabemos que en un país puede haber ciudadanos de distinta clase, los que son de primera clase y que están arriba y que son los que gobiernan y los que mandan y los que dirigen la economía, y los que están abajo que la sostienen, y los que están en mero fondo, ¿verdad? Que nada más sufren las carencias que provoca ese tipo de gobierno. Todos esos oprimidos vino a libertar el Señor. Y dice que también a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor
era el jubileo. Esa fiesta, ese festejo cada 50 años en que todos recibían la libertad, los que se habían vendido por deudas, todos recibían la libertad y las tierras también eran liberadas, los que las habían vendido porque necesitaban dinero volvían a sus dueños originales para que la heredad de Israel siempre se mantuviera igual con justicia. Entonces ya cuando estaba cerca el año del jubileo ya no vendían ni compraban porque ya iban a tener que devolver, ¿verdad? Entonces por eso era el año de la libertad. Y aquí, aunque no era un año 50, pero era el año del jubileo porque era la venida del Señor, ¿verdad? Eso representaba el año agradable del Señor, que era como un jubileo, una libertad para las gentes y para las tierras, para todo, ¿verdad? ¿Seguimos con la lectura? ¿Ya es el tiempo? Bueno, entonces nos vamos a quedar ahí, ¿verdad? En el versículo 20 para la próxima clase. Bueno, vamos a orar para ser despedidos. Le voy a pedir, Pastor Vaqueiro nos despide. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque cada vez que nos reunimos en torno a ella hay bendición. Amén. Te alabamos en Cristo Jesús. Amén.